Como presidenta de la Asociación de Mujeres Peñas Blancas, hoy tengo el honor de presentaros este proyecto. Proyecto que ha sido subvencionado por la Mancomunidad de Municipios. En su día lo titulamos 4 generaciones, retos y vivencia. El objetivo es dar a conocer a las nuevas generaciones los logros conseguidos y los que aún nos quedan por conseguir. Para ello tenemos que recorrer un camino de trabajo, esfuerzo, estudio e inteligencia. Las 4 mujeres que vais a ver a continuación nos cuentan sus retos, anécdotas y experiencias. Mi niñez ha sido una niñez muy mala, porque verdaderamente mientras vivió mi madre era de Benojá, mi padre es de Barauta, y mientras vivió mi madre pues fui una niña feliz. Al faltar mi madre, porque mi madre verdaderamente se quitó la vida, tuvo una enfermedad muy mala y se quitó la vida para salvarnos a nosotros. Éramos 4 hermanos. Y nosotros estábamos fuera en la casa y ella entró al cuarto y se quitó la vida por salvarnos a nosotros, porque ella sabía que nos contagiaba de esa enfermedad. Y entonces al morir mi madre, pues nosotros, mi madre y mi abuela se llevó los 2 pequeños, que fue mi hermana Esperanza, mi hermano Antonio, mi hermana Ana se fue a Málaga y yo me quedé sola. Entonces nosotros teníamos que comer de cosas del campo, lo que pillamos en el campo, los higos, las moras, las collejas, una niñez muy mal. Y después de todo, sin cariño de nadie, porque el cariño es de la madre, los padres se desprenden de los hijos cuando las mujeres faltan. Creo yo que todos no son, pero en fin, a mí me tocó vivir eso. Y verdaderamente los padres no se deben nunca de olvidar de los hijos. Y me tuve que ir de mi casa, me tuve que ir del pueblo, muy niña. Tuve que irme con papeles falsos que esa amiga de mi madre me tuvo que llevar para quitarme de la miseria que yo vivía. Y me metió en la casa donde ella trabajaba, ocultamente de la señora. Ella tenía allí una hermana y por la mañana me sacaba. Ella me llevaba a la hermana, 2 mañanas ya yo me iba. Y después me puso de niñera, me puso en una casita con una niña y yo me quedaba dormida antes que la niña. Y entonces en ese sitio hubo una revolución y me tuve que venir. Y me tuve que venir a casa de un tío, de un hermano de mi madre, que yo no lo conocía, solamente sabía que vivía en ese pueblo. Y yo me vine y fui a buscar a mi tío. Pues mi vida como estudiante la recuerdo muy buena. Estuve estudiando y compartiéndolo también con mis estudios de baile. Entonces tengo muy buenos recuerdos, porque realmente cuando los niños se bajaban a jugar o lo que sea, pues yo no he tenido esa infancia de tanto jugar y eso, pero me he sentido muy bien porque he estado en mis clases de baile, que era lo que realmente también me ha gustado de toda la vida, desde chiquitita. Y la verdad la recuerdo muy bien. Pues la vida como empresaria tiene sus más y sus menos, sus altibajos.
Siempre hay que hacer un esfuerzo grande por sacar el negocio adelante, claro está, y siempre no es fácil de llevarlo, porque la casa, los niños, que si para acá, que si para allá, lo que conlleva es eso, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha constancia. Y creo que esos son los 3 puntos principales del negocio. A la vez el trato con el público es gratificante. Quiero contaros una de mis vivencias de cuando yo empecé de pequeñita, como todo el mundo, de aprendiz, entre comillas. Mi padre en el negocio, como yo era tan pequeña, pues me hizo un banquito de madera para que yo pudiera alcanzar al mostrador. Y como los brazos no me llegaban para medir con 1 metro, entonces con uno de los plegadores donde venían las telas, era una especie de escalerita. Entonces el listón más largo, de ahí me hizo medio metro para que los brazos me alcanzaran a medir ese medio metro de tela y aprender así a medir. Ahí fue cuando yo empecé a tomar contacto con las telas y aprendí lo que era la cretona, el chantú, el chester, en fin, todas las clases de tela que entonces se vendían, porque antes no había confección ninguna, todo era artesanal, digamos. Los motivos por los cuales yo me vine de mi país fueron sociopolíticos. Yo trabajaba en un periódico en el cual ejercía un cargo más o menos en el área de periodismo. Pero cuando el presidente de mi país dijo que podíamos votar, los que estuviéramos a favor y en contra del gobierno, podíamos hacerlo libremente porque teníamos una democracia. Yo fui y voté en contra porque lógicamente no estaba de acuerdo con todos sus ideales ni en la forma que tenía él de gobernar. Resulta que él lo que hizo fue que mi nombre con mi número de documento quedó fichado, tanto el mío como el de muchas otras personas, y al él revisar esas páginas empezó a buscar dónde trabajamos cada uno. Y yo trabajaba en un periódico que estaba a favor del gobierno. Decidieron prescindir de mis servicios porque yo no podía trabajar en un sitio que estuviera con el gobierno y yo en contra. Y me terminaron el contrato. Allí empecé a buscar en otros lugares y lamentablemente el que trabaja allá es única y exclusivamente porque está a favor del chavismo, está de acuerdo con sus ideales y participa en todo lo que decía el gobierno. Pero como yo pertenecía a la oposición y nunca estuve de acuerdo porque un hombre golpista nunca puede tener unos buenos ideales para un país, pues me cerraron todas las puertas. Allí fue cuando ya yo empecé a tocar otras puertas, él empezó a cerrar compañías, las oficinas de los opositores tuvieron muchos problemas, ya no podían contratar más personal, los chavistas se volvieron muy agresivos, no nos dejaban salir y por tanto pues no trabajé. Y esto fue lo que me motivó a venirme para acá. Ese es uno de los puntos. Otro fue que conocí a un señor que vivía en Canarias y me dijo que por qué no probaba España. Porque España, presuntamente, según la historia que él nos contó, el inmigrante cuando llegaba acá, el gobierno le daba a uno 6 meses, entre 3 y 6 meses de vivienda y una subvención para que uno viviera, pudiera conseguir trabajo. Cuando uno lo consiguiese, entonces uno le devolvía al gobierno lo que le habían dado a uno. Entonces, viendo esas facilidades y que no quería que mi hija creciera en dictadura, que creciera en una cosa que yo no lo hice, pues decidimos venirnos. Pues sí, un cambio muy grande, porque date cuenta que en el campo, verdaderamente, en el tiempo que yo me vine, no había más que miseria, porque las pleitas se habían terminado, que yo todo Estepona tenía pleitas mías. El esparto, como salió la goma, ya no existía. El carbón, salió el butano, tampoco existía. La calera, era rara las caleras que se podían vender porque solamente eran para la obra. La obra ya se entró el cemento. Ya la casa se perdió. Pues entonces me tuve que venir a Estepona y yo casa por casa, yo me han quedado muy pocas casas en Estepona, viejas, de arfaía, que yo no había encalado. No,
que yo no harga encalado y que yo no harga limpiado. Y piso de obra muchísimo para poder sacar a mi tío para adelante. Yo cogía los cocinos flacos de la sierra, me los traía, los metía en la cocinera y mis niños pues iban a la escuela. La escuela entonces estaba en el grupo, mis niños no podían venir al grupo, porque no tenían ni calzado ni vestido para vestirlo para poder venir al pueblo. Menos mal que Juan 23 fue cuando abrió la academia y yo fui un día y le dije que si yo podía limpiar los cristales y meter ellos mis niños en la escuela. Y ellos me dijeron que tenían una mujer. Le digo, pues por lo menos los cristales para que mis niños, porque es que no tengo para vestirlos, para llevarlos a la escuela. Y mis niños tienen que ir a la escuela. Entonces dice Francisca, por ejemplo, los cristales. Y a los 6 meses la señora que estuvo se fue y de allí salió jubilada. Y allí han estudiado todos mis hijos. Lo poco, lo mucho que han estudiado, lo han estudiado allí. Todos. Con que tengo que agradecerle que mis hijos, gracias a la Academia de Juan 23, mis hijos hoy todos saben leer y escribir y saben defenderse en la vida. Lo que yo he tenido que ir a la escuela de adultos, yo ya la última firma, la primera firma que yo hice, la hice con 67 años, que es la primera vez que fui a la escuela de adultos. Bueno, en la mayor parte sí se han podido cumplir mis deseos, que lo que más me gustaba eran los niños, que yo para eso estudié también puericultura, jardín de infancia y aparte pues la carrera de danza, de clásico español y flamenco. Y aparte pues también estoy bailando profesionalmente también lo que es latino y bailes deportivos y pues la verdad como siempre me ha gustado y sigo impartiendo clases, sigo también recibiendo clases y la verdad que estoy contenta con eso. Pues yo conocí a la asociación de una forma casi fortuita. La vi cuando estaba en la Avenida Andalucía y después ya por un problemilla que tuve vine aquí a la asociación, me aconsejaron estupendamente y solo tengo palabras de agradecimiento para ella. Me hice socia, me apunté a los cursos de pintura en tela y estoy súper contenta. Cuando llegué a España tuve muchas dificultades, puesto que una persona me dijo que los inmigrantes éramos subvencionados por el gobierno con una ayuda y uno al comenzar a trabajar pues le devolvía al gobierno lo que le habían dado, cosa que fue mentira. Y tuvimos una dificultad grandísima porque veníamos con una persona mayor, que era en ese caso mi mamá, y 2 niños chicos, mi sobrino con 2 años y mi hija con 5 años. A mi sobrino casi le dio una hipotermia porque el frío era muy fuerte, era comienzo del año 2005, de enero del 2005, y el invierno estaba demasiado fuerte y mi sobrino le dio una hipotermia, mi hija iba por el mismo camino y estuvimos lo que se llama desamparadas, solas, y nos sentimos engañadas porque no eran lo que nos habían dicho en aquel entonces. Pero tuvimos mucha fuerza y valor y seguimos adelante. Totalmente como 3 mujeres luchadoras que somos y no miramos atrás para volver ni para rendirnos ni nada. Pues es un cambio extraordinario. Porque yo he visto hombres, yo desde niña he visto hombres que no os miento, os digo el evangelio. Yo he visto mujeres que han estado amasando y el marido está sentado a la candela y la ha llamado para que le dé un tizón para encender cigarro. Esto os lo puedo firmar. Y hoy las mujeres se saben defender. Sabemos ir a trabajar. Sabemos hacer muchas cosas que antes ignoramos. Antes era que la ignorábamos porque nadie nos enseñaba el camino. Y hoy nosotros nos vemos validos de maña de que seamos exactamente igual que los hombres y los hombres deben de ser igual que nosotros. La igualdad es por delante, el respeto y el perdón. Es lo más importante que tiene el ser humano y no hay por qué tener diferencia ni el hombre ni la mujer. Un hombre es un hombre, él, el marido, el hombre de la casa, y la señora es la señora de la casa, la madre de sus hijos, y eso hay que respetarlo.